Bendiciones, Dios te bendiga, feliz inicio de semana. Nuevamente estamos por aquí encontrándonos por esta pantalla porque el Señor lo ha permitido el día de hoy. Necesito que abras tu corazón para que recibas esta palabra de mucha enseñanza y de mucha edificación para tu vida. Hoy quiero tratar con un tema que el Señor puso en mi corazón maravilloso y ante todo que sea el Espíritu Santo, una vez más ayudándome, dirigiéndome, que Él sea el que ponga las palabras indicadas en mis labios para que podamos hablar conforme a su corazón. Amén. Vamos a transmitir el tema o a exaltar el tema que Él puso en mi corazón y es el siguiente. Dios no se queda con nada de nadie. Dios no se queda con nada de nadie. Muchas veces hay personas que nos piden algo prestado. Préstame esto, préstame lo otro, préstame aquello, préstame esto. Puede ser dinero, puede ser ropa, puede ser algo material X. Y no te lo pueden devolver, ¿ok? Pero bíblicamente yo autoanalizando que Dios cuando nos pide algo o cuando nos exige o cuando nos manda como quien dice una palabra exigiéndonos en esa palabra una obediencia estrictamente, es porque Dios quiere hacer algo grande a través de esa obediencia. Es porque Dios se quiere glorificar y nos quiere hacer entender que si Él nos está pidiendo algo es porque Él nos lo va a multiplicar o nos los va a devolver de la manera más grande que nosotros nos imaginamos. Y yo autoanalizando bíblicamente, yo decía definitivamente cuando anoté esta palabra, es que yo anotaba, yo le decía, Dios mío, tú no te quedas con nada porque realmente, o sea, tú no haces prácticamente las cosas por hacerla, tú siempre lo haces por un propósito, siempre lo haces como para ver, probar nuestro corazón o muchas veces por cuidarnos, muchas veces lo haces por protegernos, muchas veces lo haces porque realmente quieres entregarnos cosas mayores y nuestro corazón al momento como que no está preparado. Entonces lo que hace es trabajar durante ese tiempo nuestro corazón para después entregarnos lo que quieres aumentarnos. Entonces muchas veces nosotros creemos que Dios es malo, que, que parece que Dios es muy estricto, parece que Dios es esto, y empezamos como que a molestarnos con Dios cuando realmente deberíamos de sentarnos y preguntarle al momento, Señor, aunque no entiendo, pero yo voy a obedecer, o decirle, ¿sabes qué? Señor, esto me está doliendo, me está costando, pero convénceme para yo entregarte esta área, para yo entregarte este tiempo, para yo entregarte este momento, para yo entregarte esto que me estás exigiendo. Es importante que entiendas que Dios no se va a quedar con nada de lo que tú le entregas, nada. Él siempre te va a hacer entender que eso es un propósito para multiplicártelo o para entregártelo mucho mejor. Bien sea una relación, porque hay muchas personas que les cuesta entregar su pareja, porque realmente es el hombre que ella ama, o el hombre o la mujer que él ama. Entonces se les hace difícil como que darle a esa persona a Dios para que el Señor trabaje, para que el Señor durante ese tiempo trabaje en ambas personas. Y es que yo no lo puedo soltar, es que yo no se lo puedo entregar a Dios, bien sea un hijo, bien sea un trabajo, bien sea una profesión, unos estudios, de que Dios te diga, dame esa carrera y yo te voy a dar esto a cambio de, supongamos, ya no quiero que sea esta carrera, o sea, esta otra carrera, que Él elija por ti porque Él sabe lo que realmente quiere para tu vida. Cuando realmente viene la recompensa, nos damos cuenta que valió mucho la pena el sacrificio, pero también valió mucho la pena entregarle eso a Dios sin entenderlo nada, porque Él no se va a quedar con nada de lo que nos exige o nos pide. Por ejemplo, vemos en Abraham, él le dice, dame a tu hijo, a tu único hijo que tú amas. Lo probó porque la palabra dice, y Dios probó a Abraham. Ahí nos damos cuenta que Dios estaba probando su corazón y Abraham no se rehusó de entregarle a su hijo. Dios no se quedó con el hijo, Dios se lo entregó. Dios le hizo entender a Abraham que valía la pena obedecer a Dios sin entenderle. No, muchas veces no deberíamos de preguntarle todo a Dios. Es importante preguntarle y dialogar con Él y siempre llegar a un acuerdo con Él. Pero muchas veces, aunque no entiendas y Él no te dé la explicación y haga silencio, cede a lo que Él está haciendo, cede a entregarle las cosas, aunque te duelga, aunque no sea fácil, entrégaselo, porque Dios no se queda con nada
de lo que realmente nos pide a nosotros. Él siempre nos va a recompensar y lo va a hacer de una manera grande y maravillosa. Hoy quiero transmitirte la palabra como el Señor me ponía a meditar en esta palabra, y vamos a hablar hoy de la tsunamita. Recordemos que la tsunamita conoció el poder de Dios a través del hombre de Dios, de Eliseo. Ella ya había conocido el poder de Dios de una manera grandísima, como Eliseo oró por ella para que quedara embarazada y quedó embarazada. Luego que ella tiene el niño, se le enferma, prácticamente este niño fue muerto y lo revivieron en el cuarto de Eliseo. Luego aquí esta mujer se dio cuenta y le dijo a Eliseo que ella conocía que él era un hombre de Dios, y él entregó el niño. Y aquí nos damos cuenta de las experiencias que ella pudo haber conocido el poder de Dios en su vida. Cuando vemos que aquí literalmente fue un reto que Dios le puso a la tsunamita para ver si obedecía y para cuidarla y protegerla, y sobre todo para ver si lo soltaba todo. Vemos aquí que esta mujer no se rehúsa a soltarlo. Esta mujer realmente vemos aquí que ella cede en obediencia sin estar apegada a lo material, o está apegada en ese momento a las cosas del lugar donde vivía. Ella lo suelta todo. Dice la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 8, verso 1 en adelante, donde leo la palabra: honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Los bienes de la tsunamita devuelto. Dice: habló Eliseo a aquella mujer cuyo hijo él le había hecho vivir, diciendo: levántate y vete de tu casa a vivir a donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Yo autoanalizaba esta escritura y decía: definitivamente la tsunamita me deja impactada con la obediencia. Ella escucha la voz de Dios y ella cede a obedecer. La importancia de nosotros obedecer. La importancia de nosotros obedecer aún no viendo lo que Dios nos está advirtiendo. Dice que venía una hambruna muy fuerte para aquella tierra, pero ella le advierten para cuidarla, para protegerla. Esa es la importancia de tener a Dios cerca. Esa es la importancia de creer y tener la presencia de Dios cerca, porque si tenemos a Dios cerca y Dios siempre está ahí en nuestras vidas, Él siempre nos va a hablar antes de lo que sucedan las cosas y nos va a advertir para protegernos de algo que muchas personas quizás puedan ser, muchas personas van a estar, como quien dice, en consecuencia de lo que pueda pasar, pero nosotros vamos a estar librándonos porque tenemos a un Dios y tenemos la confianza de ese Dios. Vemos que Eliseo se levanta y le explica por qué ella se tiene que ir de ese lugar, que tiene que dejarlo todo. Recordemos que ella era una persona con buena reputación y buena posición. Yo me imagino que diría: ahora voy a tener que dejar la buena casa que tengo, la comodidad que tengo en casa, la riqueza que tengo aquí, la comodidad que le tengo a mi hijo, la empresa o el negocio que puedo tener, la posición y la reputación que puedo tener aquí, al lugar que donde me vaya nadie me va a conocer o nadie me conoce. Mira, no sabemos lo tan cómoda que estaba la tsunamita, al punto que esta mujer tuvo que soltarlo todo. Esta mujer se tuvo que levantar y dejarlo todo por 7 años, porque realmente venía una consecuencia para aquella tierra, para aquel lugar. Ahí nos damos cuenta la forma o la manera que ella se daría cuenta, lo sabia que fue, que ella diría: yo puedo tener una casa, yo puedo tener una buena comodidad, mi familia puede tener una buena comodidad, pero viene una hambruna y esta comodidad no me va a alimentar si yo le hago caso a Dios y yo me muevo para donde Dios me está diciendo. Cuando la tsunamita se levanta, me impacta porque yo digo: definitivamente esta era una mujer obediente ante la voz de Dios. Y es lo que muchas veces hoy le falta nos falta a nosotros como ser humanos. ¿Cuál es realmente la rebeldía? Es lo que se está oponiendo a querer, a
a oponerse a la voz de Dios, porque nosotros nos hemos encargado como seres humanos a llevar siempre la contraria a lo que Dios nos está exigiendo o a lo que Dios nos está diciendo o a lo que Dios nos quiere librar, porque Él lo que quería era cuidarla, protegerla, y por eso le dan una palabra de que se mueva, de que se levante, de que no se quede, de que se vaya de ese lugar. Entonces dice, entonces la mujer se levantó, hizo como el varón de Dios le había dicho, y se fue con ella con su familia y vivió en la tierra de los filisteos. Cuando había pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y mira lo que pasó. Y había el rey hablado con Giezi. Esto me encanta porque es que Dios todo lo hace perfecto. Esta mujer regresa después de 7 años y ella diría, déjame ir a mi tierra, ya pasó ya pasó el hambre, aparentemente ya en el lugar de mi tierra, ya ahí las cosas están mejorando, ya todo está como mejor, déjame irme, déjame buscar lo mío, déjame buscar mi casa, mi tierra, mis cosas para ver si lo logro alcanzar de obtener nuevamente. Con el rey estaba Giezi. Giezi era el siervo de Eliseo. Y es que Dios todo lo hace con un propósito, nada lo hace con coincidencia, todo lo hace con un propósito y lógica de algo que Él quiere hacer. Dice la palabra que cuando ella regresa o cuando ella se acerca al rey, Giezi estaba con este hombre llamado el rey, ¿ok? Criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que Eliseo ha hecho. Y mientras él estaba con el rey, como había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo el hijo él había hecho vivir, vino a implorar al rey por su casa y por sus tierras. No era coincidencia, era un propósito de que él hablara y le estuviera dando el testimonio al rey en ese momento, que era lo que Eliseo había hecho de parte de Dios, cómo Dios usaba a Eliseo. Una de las cosas que me llamó la atención aquí es que el rey le pregunta cómo Dios ha usado a Eliseo, qué es las maravillas que él ha hecho. Y Giezi le dice, sí, lo que pasa es que Dios lo ha usado y definitivamente me quedo impactado porque tengo que darte un testimonio. Y este testimonio sí es grande, es que Dios lo usó reviviendo un muerto. ¿Y cómo así? Me imagino que el rey hablando, curiosamente quería saber sobre lo que Eliseo había hecho de parte de Dios. Y él dice, sí, hubo una mujer que realmente su hijo se le murió y este hombre subió al cuarto, oró 7 veces y el niño se levantó y él entregó al niño a aquella mujer. Y cuando él está echando el testimonio, llega la tsunamita en ese momento a implorarle al rey que le entregue, que le haga llegar sus cosas de sus bienes. Y ahí es cuando nos damos cuenta que él conoce a la madre del niño que Eliseo resucitó. Y cómo él no le iba a entregar las cosas a esta mujer si esta mujer realmente cargaba la gracia de Dios, porque ella había sido la madre del niño que le estaban hablando a él. O sea, todo fue un propósito y un plan de Dios para regresarle algo a alguien que le había obedecido, para regresarle algo a alguien que le había escuchado y sin entender y sin comprender lo soltó todo, pero al mismo tiempo esta mujer fue recompensada. Dios no se quedó con lo que era de ella, Dios se encargó de tocar el corazón del rey para que tuviera compasión de entregarle todo lo que realmente esta mujer había un día lo había soltado por irse y por escuchar la voz de Dios. Aquí vemos la recompensa de Dios de alguien que suelta, alguien que realmente obedece, alguien que sin entenderlo y sin comprenderlo, pero escucha la voz de Dios, lo suelta todo. Dice la palabra aquí, el rey, Señor mío, esta es la mujer, este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir, dice. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual le dijo, hazle devolverle todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra, desde el día
que dejó el país hasta ahora. Y eso me encantó porque yo digo, Dios mío, esta mujer nunca pensó que el rey le iba a entregar todas sus tierras, todos sus bienes, su casa, todo lo que le pertenecía a esta mujer, se lo entregaron. Pero no fue porque el rey era bueno, no porque era el mejor rey o porque ella realmente era una persona la más hermosa, la más bella, es porque la gracia de Dios estaba sobre ella, porque ella había obedecido, porque ella había atendido la voz de Dios, porque cuando tú escuchas atentamente la voz de Dios y esperas pacientemente en Dios, porque pasaron 7 años que esta mujer a lo mejor en la tierra de los filisteos pasó incomodidad, durmió arrimada, a lo mejor vivió incómoda, a lo mejor vivió alquilada, a lo mejor vivió de una manera incómoda por soltarlo todo, por agradar a Dios, pero cuando pasó los 7 años vino una gran recompensa, porque es que Dios no se va a quedar con lo tuyo. Dios definitivamente nunca te va a pedir nada si realmente no te lo va a devolver. Él nunca te va a pedir algo para multiplicar, si no te lo va a multiplicar. Él siempre se va a encargar de que realmente tu recompensa sea grande cuando tú le obedeces, que la honra tuya sea grande cuando tú cedes a obedecerle sin entenderle. Vemos la gracia de ella en ese momento. En ese momento ella llegó en el tiempo preciso donde realmente este rey quería ver con sus propios ojos al niño que habían resucitado. Y ella le dijo, ¿sabes qué? Yo te lo puedo contar mejor. Él está vivo. Lo resucitaron. Lo que es cargar un testimonio de parte de Dios. Lo que es cargar un testimonio de la gloria de Dios sobre nuestra vida. Eso nos ayudará a alcanzar a muchas personas, pero también nos abrirá puerta, porque muchos entenderán que no fuiste tú, que es Dios, el Dios tuyo que cargas. Aquí nos damos cuenta una vez más la importancia de esperar pacientemente a Dios. ¿Por qué? Porque pasaron 7 años para ella poder recuperar lo que ella un día había soltado. Y muchas veces la gente se desespera porque obedece y quieren ver mañana el milagro. Si Dios te dijo que soltara ese hombre, si Dios te dijo que soltara esa mujer, si Dios te dijo que soltara a su hijo y se lo entregaras en sus manos, que él iba a hacer algo en su vida. Si Dios te dijo, sabes que no quiero esta carrera, quiero esta carrera, porque aquí es donde yo te quiero exaltar y honrar. Si Dios te dijo, no es este empleo, es este empleo que te quiero entregar. Si Dios te dijo, es esta casa y no es este lugar, hazle caso porque Él sabe lo que está haciendo, Él sabe lo que te está pidiendo. Es más, si Dios te dice salte de ese país, muévete para este país, hazle caso porque Él sabe lo que está haciendo. Él nunca se va a quedar con algo que Él te está pidiendo. Dios no necesita a tu esposo, Dios no necesita a tu esposa, Dios no necesita tu casa, Dios no necesita tu profesión, Dios no necesita tu trabajo, Dios no necesita a tus hijos. Dios lo que necesita es tu tiempo, tu obediencia y tu espera a que Él se glorifique para honrarte y glorificarte. Dios lo que necesita es alguien que lo escuche, pero no nada más que lo escuche y le crea, sino que obedezca al pie de la letra como Él quiere, para que puedas ver la mano de Él obrar en tu vida. La tsunamita dice la palabra que pasaron 7 años. Yo me imagino que durante esos 7 años esta mujer tuvo que esperar pacientemente, perseverando, aguantando humillación, aguantando tantas cosas. A lo mejor en los filisteos, a lo mejor le tocó trabajar, a lo mejor le tocó en ese momento pasar por miles de cosas, y cada año ella decía, yo voy a esperar, yo voy a aguantar, yo voy a perseverar, yo voy a creer. ¿Por qué? Porque ella sabía a quién le había obedecido y a quién había escuchado, que no había sido cualquier persona, sino a Jehová de los ejércitos, y que ella sabía que iba a ser honrada y glorificada. ¿Sabe por qué? Porque ya ella le había obedecido a Dios otras veces, ella había conocido el poder de Dios otras veces. Es decir, que cuando tú obedeces, cuando ya tú sabes que Dios se ha glorificado en tu vida, tú sabes, aunque pase el tiempo, aunque pase la hora, aunque pasen los días, aunque pasen los años, no importa, porque en cualquier momento se va a glorificar, en cualquier momento se va a manifestar, en cualquier momento me va a sorprender, en cualquier momento va a meter su mano, en cualquier momento me va a hacer entender que valió la pena las lágrimas, el llanto, la humillación,
todo lo que realmente me he sacrificado para poder soltarlo por él. Aquí vemos que esta mujer pasaron 7 años en la tierra de los filisteos, incómoda, porque a lo mejor no estaba tan cómoda como en su tierra, como en su casa, como realmente lo tenía todo, para soltarlo de la noche a la mañana todo, al mismo tiempo para escuchar una palabra y obedecerle a Dios. Pero aquí nos damos cuenta que llegó el tiempo de su recompensa, llegó el tiempo de su multiplicación, llegó el tiempo de la honra. Y yo quiero decirte, a lo mejor tú eres una de esas mujeres o uno de esos hombres que lo ha soltado por escucharle la voz a Dios, por atender la voz de Dios, por escuchar su voz. Pero quiero decirte que va a llegar el tiempo también de la recompensa, el tiempo de la multiplicación, el tiempo va a llegar, ese tiempo va a llegar donde realmente Dios te va a sorprender. Pero espera, aguanta, resiste, aunque pase el momento, el tiempo, los días, las horas, los años, aguanta, porque Dios no se va a quedar con nada lo tuyo, nada de lo que tú le diste, Él te lo va a hacer entender en su debido momento y tiempo. Yo quiero que el día de hoy entiendas que el tiempo de tu multiplicación y el tiempo de tu recompensa y de la honra de Dios hacia tu vida va a llegar. Lo importante aquí es que perseveres y aguantes. Otra persona que me llama la atención, hemos visto este libro, lo hemos leído y hemos visto todo lo que pasó. ¿Qué le pasó a Job? Satanás le tocó los hijos, los bienes, la riqueza, su propio cuerpo, su mujer se puso en contra, todo lo que pasó. Pero llegó el día del aliento de Job, porque no era fácil para este hombre perderlo todo. No fue fácil vivirlo, que sentir críticas, sentir que sus amigos se levantaran en lugar de por un momento de ayudarlo. Lo que se levantaron fue a ver los defectos de él en medio de toda esa prueba que estaba pasando. Sí, unos dicen que Job tenía orgullo, que Job tenía esto, pero nadie sabe lo que es perderlo todo al mismo tiempo. Tú sabes lo que es perder a todos tus hijos, tú sabes lo que es perder la casa, los bienes, todo, hasta que tu mujer te aborrezca, que tus amigos, las personas que tú ayudabas, en lugar de consolarte, te menosprecien, porque realmente Job necesitaba ser procesado, necesitaba ser probado de parte de Dios. Pero llegó el día también de la aprobación, llegó el día donde Dios le dijo, sabes que es el día de levantarte, de multiplicarte, de ayudarte, de redimirte y de volver a darte mucho mejor de lo que tenías la posición, de darte otros hijos, de darte una mejor tierra, ganado, de multiplicarte lo que realmente necesitabas. Entender que solo era un proceso. Yo quiero que el día de hoy tú entiendas que todo en la vida es un proceso y una estación, que la estación que estás viviendo no determina que esa va a ser tu futuro. Escúchame bien, la estación que tú estás viviendo hoy no determina que eso va a ser tu futuro. Solo Dios está preparando tu corazón, preparando tu carácter, preparando tu vida para que puedas recibir lo que realmente tienes que recibir. La tsunamita, en esos 7 años, ¿tú crees que Dios no la estaba preparando para recibir su recompensa? Claro que sí, Dios en esos 7 años tuvo que haber preparado el carácter, la humildad, la generosidad, todas esas áreas que a lo mejor le faltaban a la tsunamita. Y es lo que Dios hace contigo y conmigo mientras esperamos. Si estás esperando por tu esposa o estás esperando por tu esposo, Dios te está preparando para que seas un buen esposo, una buena esposa. Si estás preparándote, Dios, para ser un buen empresario, te está preparando para que el día que tengas la empresa seas lo suficiente humilde, seas lo suficiente generoso, y el día de mañana que tengas que ayudar a alguien, entiendas en el lugar que ya tú pisaste. Si estás preparándote por una carrera y realmente Dios te dijo que esa era la carrera, que te salieras de la otra para ponerte en esta, pues Dios te está preparando en esa carrera porque te va a usar, y ahí es donde vas a ver la gloria de Él. Solamente aguanta el proceso, solamente persevera en el momento, en la estación, porque la estación donde estás viviendo el proceso no es lo que determina tu futuro. Dice Job capítulo 42, verso 1 al 5, dice: confesión, justificación de Job. Respondiendo Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda en ti.
¿Quién es el que oscurece el consejo sin en entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y me enseñarás. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esta es la parte que me gusta porque dice la palabra que no entendía ni comprendía mientras que pasaba el proceso de parte de Dios. Él no sabía ni por qué estaba experimentando eso, pero entendió que Dios todo lo sabe y que Dios todo lo sabe hacer y que no hay nadie como Dios. Y dice, no hay pensamiento que se esconda de ti. Después dice, demasiadas cosas maravillosas para mí que yo no comprendía. Él dice, esto es demasiado poderoso porque yo no comprendía, yo no entendía, yo hablaba por hablar, yo decía las cosas por decirla, pero de oído te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, que antes de ese proceso yo tenía una relación con Dios, pero después del proceso la relación de Job pudo ser más íntima con Dios porque no lo conocía bien. Y eso es lo que hacen los procesos, eso es lo que hacen las estaciones, que nosotros muchas veces creemos que conocemos a Dios y que realmente tenemos una relación con Dios, pero después que salimos de ese proceso, Dios se glorifica tan grande, pero tan grande en nuestra vida, que nosotros decimos, ¿sabes qué? Ahora lo puedo conocer de esta forma, ahora entiendo por qué lo viví, ahora entiendo por qué las lágrimas, ahora entiendo por qué el dolor, ahora entiendo por qué el sacrificio, ahora entiendo por todo lo que yo pasé. Una de las cosas que me llamaba la atención de Job es que realmente el mismo Dios se encargó de la multiplicación, le devolvió todo, 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 todo. Y ahí es cuando realmente nosotros deberíamos de entender que el mismo que lo hizo ayer es el mismo que lo va a hacer hoy, es el mismo que se va a glorificar, el mismo que lo hizo ayer lo va a hacer hoy. Y es importante que tú entiendas esto, que mientras Dios trabaja para entregarte las cosas, tú tienes que saborearte lo que estás viviendo, así sea con lágrimas, con dolor, con ese gemido, con ese quebrantamiento que a veces no vamos a sentir que no vamos a aguantar, que no vamos a querer sentir ese dolor, pero todo es necesario. Antes de esto te iba a decir una cosa que el Espíritu Santo me había puesto en mi corazón, y era que realmente cuando Job está hablando esto, yo me imagino que Job reacciona y reacciona a decir, sabes que yo te había oído, yo te había escuchado, yo había entendido que yo había tenido una relación, que tú estabas conmigo, pero ahora puedo entender el poder tuyo en mi vida, pero ahora puedo entender la manera que te glorificas en mi vida. Yo, por ejemplo, y sé que muchas personas que han pasado por en la área de enfermedad han podido ser como Job, porque yo a Dios no lo había conocido como Jehová Rafa, el sanador, y yo lo pude conocer como el sanador, como el que sana, como el que liberta de la enfermedad, como el que te sana y el que te da la oportunidad de vivir otra vez en esta tierra. Eso lo conocí a Dios cuando salí de ese proceso. He visto a Dios como Jehová Jireh, el proveedor, el Jehová que realmente provee. He visto a Dios obrar de mil maneras, pero a medida de que realmente tú pasas por proceso, tú vas a salir como Job. ¿De qué forma, Mideli? Lo vas a conocer de una manera diferente. ¿Y cómo vas a testificar como la tsunamita? Ella podía en ese momento decir, ¿sabes qué? Jehová Rafa existe porque él me sanó a mi hijo, me lo levantó, lo resucitó. Yo no me imagino la expresión de la tsunamita delante del rey, pero ya lo conocía. Ella no, nadie se lo estaba contando, o sea, ella cargaba un testimonio. Y muchas de veces nosotros queremos tener a Dios como amigo, pero no queremos pasar por los procesos para glorificarlo y para exaltarlo delante de las demás personas para que lo puedan conocer y puedan entender que hay un Dios que sana, que hay un Dios que provee, que hay un Dios que levanta, que hay un Dios que ayuda, que hay un Dios que ama, de la manera que Dios
has permitido glorificarse en tu vida, es la manera que tú puedes expresarlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no tenías comida, Dios se te manifestó de ese lado y le dice a la vecina, no tenía un plato de comida y mira lo que Dios hizo. O, por ejemplo, el hijo estaba enfermo y vino Dios y te lo sanó y dice, mira, mi hijo estaba enfermo porque tenía esto y Dios lo sanó. O sea, son cosas que tenemos que vivir para poder cargar un testimonio y testificar y ayudar a muchos más adelante. Entonces aquí nos damos cuenta que Job dice, sabes que yo te había oído, yo te había escuchado, yo te había visto, pero ahora mis ojos te ven y te ven mejor porque he podido ver tu mano obrar en mi vida. Nos damos cuenta en el capítulo, vamos a buscarlo aquí rápido, en el capítulo de Job, déjame buscarlo aquí rapidito, capítulo de Job, verso del capítulo 42, verso 10. Restauración de la prosperidad de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble de todas las cosas que había sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todo lo que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Cada uno de ellos les dio una pieza de dinero, un anillo de oro, y bendijo, mira la parte que me encanta, y bendijo Jehová el postrero estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 7,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos, 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemanía, la segunda Cecía. Bueno, eso no lo voy a leer. Y ahí nos damos cuenta cómo Dios le multiplicó los hijos, la riqueza, los amigos volvieron, toda la familia, porque realmente le pasó como a José. Cuando José estuvo en una buena posición fue cuando realmente Dios permitió que de entregarle la familia para que él ayudara a su familia. Y muchas veces cuando realmente Dios nos recompensa, ahí es cuando van a llegar muchas veces los que nos criticaron, los que nos señalaron, los que no creyeron, los que decían ella está loca, me parece que es una exagerada, me parece que esto. Solamente Dios lo que estaba permitiendo para que conociera los corazones de cada persona en esas condiciones, en esas posiciones que tú estabas, para que cuando Dios te los regrese, tú no le pagues con la misma moneda, sino que pagues un mal con un bien. Nos damos cuenta también cuando Dios le multiplica a Ana, cuando Ana le entrega a Samuel a Dios en el altar, dice la palabra que Dios le multiplicó los hijos a Ana. Ana tuvo mucho más hijos. O sea, ahí es cuando me doy cuenta que Dios nunca se queda con nada, con nada de lo que nosotros le entregamos a Él. Cuando José regresa en ese momento a la vida de su familia fue bendecida y fue prosperada por el hombre que un día pudo pasar por procesos. Hay procesos y hay momentos donde nosotros tenemos que vivirlo, sacrificios dolorosos por nuestra generación, por nuestra familia, para que puedan entender que aún así las personas que se levantaron contra nosotros somos nosotros los que lo vamos a ayudar y no lo vamos a dar la espalda. Así que necesito que el día de hoy entiendas que si Dios te está mandando o te está exigiendo o ya lo obedeciste a la voz de Dios, si te pidió algo, quédate tranquila, quédate tranquilo, porque Dios nunca se queda con nada de nadie. Él se va a encargar de hacerte entender que valió 1,000 veces obedecerle y escucharle su voz. Así que te bendigo, que la paz de Dios te acompañe esta semana, en este día, pero recuerda que el tiempo de tu multiplicación y el tiempo de tu honra, en cualquier momento Dios va a hacer que eso suceda. Bendiciones.